El Evangelio de Mateo es un evangelio especial para hablar de este quinto bloque del Cristo Educador, que nos hace referencia a la dimensión comunitaria y misionera de la educación cristiana. Es una propuesta de actitudes que pueden ser útiles para cualquier creyente, para cualquier cristiano y en especial en este contexto para los educadores cristianos. Es lo que vamos a proponer como un decálogo del educador cristiano. 10 actitudes, 10 maneras de vivir en la educación, que no nos hacen perfectos, pero sí nos hacen inteligibles, nos hacen que lo que decimos sobre el Evangelio sea accesible para nuestros alumnos y para el mundo que espera tanto de la educación en general y del cristianismo en particular. El Evangelio de Mateo, como bien he dicho, tiene un marcado componente comunitario, es el Evangelio eclesial por excelencia. Pero además tiene una fuerte componente misionera. La educación cristiana está pasando por un momento difícil y no podemos seguir actuando como si estuviésemos educando hace 20 o 30 años. El mundo educativo es un lugar donde las cosas no se pueden dar por supuestas. Tenemos que actuar como misioneros y saber que Dios nos llama ahí. En este aspecto, el Evangelio de Mateo es especialmente ilustrativo porque el propio Mateo, que estaba sentado en su despacho de recaudador de impuestos, recibe una invitación de Jesús. Deja eso y sígueme. Bueno, también Jesús hoy nos invita a dejar nuestras seguridades para lanzarnos a educar como educadores cristianos. Mateo se levantó porque seguramente estaba viviendo algo que no le dejaba satisfecho. Y yo creo que debemos partir de algo muy significativo que tiene una doble cara. No solo es que Jesús nos llama, sino que Jesús, al llamarnos, quiere convertir nuestra insatisfacción en plenitud y felicidad. ¿Cuáles son estos 10 puntos, este decálogo del educador cristiano? Bueno, pues el primero es que mucho más que enseñar, la educación cristiana es educar para la vida. La educación cristiana está invitada, está llamada a trascender lo académico para orientarnos a nosotros mismos y a las personas con las que nos encontramos hacia Dios y hacia una vida que no tendrá fin. Santo Tomás de Aquino tiene una imagen muy bonita que dice que el maestro, a diferencia del médico, necesita tener aquello que quiere dar. El médico, aunque esté enfermo, puede curar. Pero el maestro, si no vive lo que quiere enseñar, difícilmente podrá ser un educador. Por eso nosotros tenemos que educar para la vida y no podemos transmitir con autenticidad aquello que no somos capaces de vivir en nuestra propia vida. Por tanto, educar para la vida es una llamada a la autenticidad. Al dar lo mejor de nosotros mismos, seremos capaces de llamar a los otros a su mejor versión. Hay una escena preciosa de Don Bosco en una iglesia de Turín el día de la Inmaculada, el 8 de diciembre, donde cuando va a decir misa en una iglesia de Turín, un niño que se ha colado a la sacristía está siendo regañado por el sacristán y Don Bosco dice que ese niño es su amigo para que el sacristán no le regañe. Y cuando el niño se encuentra ante Don Bosco, como no sabe qué decirle, Don Bosco le hace una pregunta muy sencilla: ¿sabes silbar? Es decir, es la pregunta elemental que cualquier educador hace a un alumno para preguntarle la pregunta más profunda que se le puede hacer a un ser humano. ¿Tú a qué has venido a esta vida? ¿Qué sabes hacer bien? El silbido de aquel niño es el aliento del espíritu que sale de cualquier niño con los que trabajamos. Todos ellos hacen algo y están invitados por Dios para hacer algo. Nosotros estamos también invitados a sacar eso de su interior. En segundo lugar, el educador cristiano es feliz o debería ser feliz y al ser feliz debería notarlo porque hace felices a los demás. Ser educador no es cualquier cosa y ser educador cristiano todavía menos. Me gusta una anécdota del periodista Robert Kapuscinski, que decía que si hubiese tenido que jugarse la vida como periodista por su vocación no lo hubiese hecho, pero lo hizo porque su labor como periodista no era una vocación, era una misión. La razón por la que nosotros estamos en la educación cristiana no es solamente porque es nuestra vocación, sino porque es nuestra misión. Es algo que nos hace felices y nos ayuda a hacer felices a los demás. Por eso el Evangelio de Mateo hace referencia en la importancia de ser luz y de ser sal. La sal tiene sus propiedades y la luz tiene sus propiedades, pero son más propiedades cuando se mezclan con los demás, cuando es capaz de dar sabor a la vida y cuando es capaz de iluminar aquellas zonas que ya tienen algo de luz, pero porque nadie está en la penumbra absoluta, pero somos capaces de enfocar
nuestra luminosidad en situaciones que pueden estar esperando esta luz. El tercer punto es que la educación cristiana es un proyecto total y para todos. Los educadores tenemos la mala suerte de tener que litigar con leyes educativas que van hacia un lado y que van hacia el otro, pero Jesús nos enseña a trascender la ley. La ley es importante, pero la ley no es la que prima. No se han hecho las personas para la ley, sino la ley para las personas. Y por eso tenemos que mirar a la felicidad como objetivo último de nuestra educación. Me gustan los versos del poeta León Felipe. No es lo que importa llegar solo ni pronto, sino con todos y a tiempo. El Evangelio es salvación y por eso es imposible salvarse solo, igual que es difícil ser feliz solo. Soy feliz cuando los de alrededor también son felices y me salvo cuando los demás también se salvan. Por eso están las bienaventuranzas de Mateo. Las bienaventuranzas son un ideal, un horizonte de realización y de confianza en Dios. Es la aspiración a lo máximo y nos hablan de esa felicidad que es difícil de alcanzar, pero que es un horizonte de utopía, un horizonte de mejora, que es también un modelo de acción para los educadores. El cuarto punto es ejercer la sabiduría del tiempo. Al inicio de estos vídeos hablamos de que los ritmos de vida neoliberales nos llevan a ir corriendo de un lado para otro con la sensación de que cuanto más corremos, de que cuanto más nos movemos, a menos cosas llegamos. La educación es una cosa muy seria que requiere su proceso, que requiere su tiempo. No es posible que haya atajos en la educación. Y por eso hay un aspecto que me gusta mucho del Evangelio de Mateo, que es cuando subraya el abandono de la providencia. Los ritmos y los tiempos de Dios no son nuestros tiempos. Pero en nuestra experiencia como iglesia, como educadores, como individuos, nos muestra que cuando nos hemos dejado llevar por los tiempos de Dios, el resultado ha sido bueno y a tiempo. Cuando seguimos corriendo de un lado para otro como locos, pues los resultados son empobrecedores y estresantes. Nosotros educamos para la eternidad y por eso cuando tenemos paciencia, cuando cuidamos con mimo el proceso de educación de un joven, en el fondo lo hacemos porque estamos desvelando el gran misterio de Dios que hay dentro de esa persona. Y sobre todo les estamos ayudando a esas personas a darse cuenta de que al educarles, les estamos recordando que Dios también cuenta con ellos. Cuando educamos a una persona, estamos incorporando a alguien a nuestra comunidad. Cuando educamos a una persona desde Dios, lo estamos incorporando al misterio de Dios que nosotros ya estamos viviendo. El quinto punto es que más allá de la ley somos testigos de un estilo de vida. El cristianismo es un estilo de vida, no es un conjunto de normas o de principios, y esto es muy importante en la educación. Todo educador que haya entrado en un aula se da cuenta de que lo primero que hacen los alumnos es evaluar su persona, su identidad y su autenticidad. La educación es una profesión maravillosa porque cada día es un examen, es una revalida. Hacen más exámenes los educadores que los alumnos, pero hacen exámenes de lo importante. Y recuerdo que en el cristianismo, como ya he señalado anteriormente, el examen que prima es el examen del amor. Y por tanto, la ley nos ayuda a amar, pero el amor es tan fuerte que es capaz de mostrarse incluso cuando es capaz de trascender la ley. El sexto punto es que los educadores cristianos somos más bellos por fuera cuanto más bellos somos por dentro. Y por tanto tenemos que ser personas que cuiden y cultiven la interioridad, no solo la nuestra, sino la de nuestros alumnos. Es importante el autoconocimiento. En este sentido, el mensaje de Jesús coincide con ese gran principio de la educación socrática: conócete a ti mismo. Conocernos a nosotros mismos es lo que posibilitará que nuestros alumnos se conozcan a ellos mismos. Además de la interioridad, debemos ser personas que cultiven la verdad, en un mundo donde la verdad y la mentira están rivalizando, y personas que actúan con veracidad. Me llama la atención que en los patios de los colegios ha dejado de utilizarse la expresión palabra de honor. Los niños desconocen esta palabra. Tenemos que ser personas que viven en la verdad y que actúan con veracidad, que dicen aquello que piensan que es lo correcto.
Y en tercer lugar, tenemos que ser personas que cuiden su interior desde la oración, tanto individual como comunitaria. Me gusta recordar esa frase de Santa Teresa: piensas que está callado, Él está hablando cuando oras con Él. El séptimo punto es que no hay mal que por oportunidad educativa no venga. A veces nos lamentamos de la situación que estamos viviendo, pero esta situación de la educación cristiana es un motivo para mostrar cuál es nuestra auténtica identidad, sin complejos, sin privar al mundo de mostrarles quiénes somos. Y ahí hay que intentar evitar, como dice San Mateo, la única blasfemia que no hay que consentir, que es la blasfemia contra el Espíritu Santo. No apaguemos el espíritu que hay en los educadores cristianos. Además, esta situación nos lleva a tener un profundo sentido de pertenencia. Pertenecemos a algo, pertenecemos a alguien y compartimos esta misión educativa con instituciones, con personas, con proyectos de los cuales nos deberíamos sentir orgullosos de pertenecer. Y en tercer lugar, esta situación que estamos viviendo nos debería animar a desarrollar una actividad teologal que es muy importante, que es la corrección fraterna. Deberíamos ayudarnos a corregirnos los unos a los otros sin tener miedo de decir las cosas, porque el objetivo de la misión educativa requiere lo mejor de nosotros mismos. El octavo punto es aprender de Jesús para educar como Jesús. Y aquí me voy a limitar a subrayar tres actitudes que se entienden bien por sí mismas. Una es la gratuidad. Mateo nos dice: dar gratis lo que habéis recibido gratis. Todos los educadores cristianos no seríamos quienes somos si alguien no nos hubiese educado en cristiano anteriormente. Nosotros tenemos que hacer lo mismo. Segundo, la compasión. Ya lo he señalado antes. Cualquiera que se pasee por un patio de un colegio o por un pasillo a veces puede tener la sensación de sentir compasión porque algunos alumnos andan como ovejas sin pastor. Y en tercer lugar está la libertad radical. Seguir a Jesús nos hace libres y por eso debemos aspirar a anunciar y a proponer esta libertad a todos nuestros alumnos. En noveno lugar, el Decálogo nos propone educar con autoridad evangélica. Mateo nos habla de aquellos dos hijos que uno dijo que sí y luego no fue y otro dijo que no y al final sí que fue. Debemos ser personas que tengamos autoridad porque lo mejor sería decir que sí y además ir. Pero es importante que, aunque a veces nos resistamos, al final acabemos colaborando en el proyecto del Cristo Educador. Y en este sentido es importante que cuando hagamos las cosas, aunque queramos decir que no porque nos dé pereza, nos dé miedo, tenemos que recordar que ese principio que dice que tenemos que educar y evangelizar como si dependiera de nosotros, pero sabiendo que en el fondo no depende de nosotros. Y el décimo punto de este decálogo es el de poner los talentos al servicio de la comunidad. Los educadores tenemos talentos, pero también nuestros alumnos tienen talento y por eso tenemos que educarles para que pongan sus talentos al servicio de la comunidad. Y además hacerlo poniendo especial énfasis en los más necesitados. Es el relato de Mateo 25 del juicio final. Me gusta citar la expresión de Bruno Cadoré, el antiguo maestro general de los dominicos, que hablaba del reverso del mundo. Tenemos que educar a nuestros alumnos dándose cuenta que en el mundo hay situaciones que son indeseables, el reverso del mundo, y al educarles les estamos preparando para que cuando llegue el momento sean capaces de actuar en ese reverso del mundo. Para concluir este decálogo, como ya he dicho antes, el 10 de la educación no es el 10 académico. No buscamos alumnos perfectos, no queremos ser educadores perfectos, pero sí queremos ser educadores y formar alumnos que no se conformen con cualquier cosa, que vivan el Evangelio y que sean felices. Y en esa felicidad el único 10 es la plenitud y a eso aspiramos como educadores y para nuestros alumnos.